Buenas tardes, hoy les vamos a hablar sobre la efectividad del vendaje neuromuscular en lesiones músculo-tendinosas de rodilla en futbolistas. Los integrantes son Lady Midori Kikia Díaz, Huacho Macero Paz Micaela, Méndez Peña Dariel Willy, Grispaña Núñez Flores y Jairzinho Jerry Pimentel Colque. Caso clínico. Efectividad del vendaje neuromuscular en lesiones músculo-tendinosas de rodilla en futbolistas. Este tema pertenece a la práctica de la fisioterapia deportiva en sus funciones de rehabilitación de lesiones, ya que se hará una evaluación y diagnóstico de las lesiones que afectan a la rodilla, así como se intervendrán a la misma con la aplicación del vendaje neuromuscular. Además que con esta intervención se busca evitar la recurrencia de lesiones. Pacientes. Antes del tratamiento, los participantes fueron diagnosticados con lesiones músculo-tendinosas. Posteriormente, se aplicó el tratamiento según la gravedad de lesión que se presentó. Por último, se volvió a comprobar el diagnóstico. En la tabla a continuación podemos ver que el porcentaje de los futbolistas que tenían bursitis, desgarro muscular del aductor mayor, esguince del ligamento colateral anterior, esguince del ligamento colateral lateral, fibrosis de ligamentos, esguince del ligamento colateral medial, tendinitis isquiotibial anterior y tendinitis rotuliana. A continuación, mis compañeros. El corte abanico se utiliza con frecuencia cuando se tiene que cubrir por completo una articulación, pues permite abarcar un área más grande que los anteriores cortes. También se le conoce como corte en pulpo. Se suele utilizar en las técnicas correctivas, linfáticas o circulatorias, en las cuales a partir de la función elevadora del vendaje se aumenta el espacio y se reduce la presión sobre el tejido, favoreciendo la circulación sanguínea y el drenaje linfático. Bueno, lo primero que se debe de hacer en este procedimiento es respecto a el anclaje del inicio. Se tiene que pegar sin tensión. Eso va en la parte interna. Y nos vamos a ir por debajo de la tuberosidad de la tibia. Y luego cortamos y pegamos en la base de inicio, en donde cada parte haciendo un poquito de presión interna. Luego se flexiona la pierna. Como es una técnica linfática sin tensión y se pega presionando un poco sin levantarlo, volvemos a hacer la extensión, pegando el segundo anclaje. Y volvemos a la flexión. Y así, con el mismo procedimiento que se hizo al inicio, con el primer anclaje, se va pegando poco a poco, haciendo un poquito de presión mientras vamos pegando, para que luego no se despegue, y eso nos pueda durar de 3 a 5 días, dependiendo de nuestro día a día, de lo que vayamos a hacer. El corte abanico se utiliza con frecuencia cuando se tiene que cubrir por completo una articulación, pues permite abarcar un área más grande que los anteriores cortes. También se le conoce como corte en pulpo. Se suele utilizar en las técnicas correctivas, linfáticas o circulatorias, en las cuales a partir de la función elevadora del vendaje se aumenta el espacio y se reduce la presión sobre el tejido, favoreciendo la circulación sanguínea y el drenaje linfático. Bueno, lo primero que se debe de hacer en este procedimiento es respecto a el anclaje del inicio. Se tiene que pegar sin tensión. Eso va en la parte interna. Y nos vamos a ir por debajo de la tuberosidad de la tibia. Y luego cortamos y pegamos en la base de inicio, en donde cada parte haciendo un poquito de presión interna. Luego se flexiona la pierna.
Como es una técnica linfática sin tensión y se pega presionando un poco sin levantarlo, volvemos a hacer la extensión, pegando el segundo anclaje. Y volvemos a la fricción. Y así, con el mismo procedimiento que se hizo al inicio, con el primer anclaje, se va pegando poco a poco, haciendo un poquito de presión mientras vamos pegando, para que luego no se despegue, y eso nos pueda durar de 3 a 5 días, dependiendo de nuestro día a día, de lo que vayamos a hacer. El corte abanico se utiliza con frecuencia cuando se tiene que cubrir por completo una articulación, pues permite abarcar un área más grande que los anteriores cortes. También se le conoce como corte en pulpo. Se suele utilizar en las técnicas correctivas, linfáticas o circulatorias, en las cuales, a partir de la función elevadora del vendaje, se aumenta el espacio y se reduce la presión sobre el tejido, favoreciendo la circulación sanguínea y el drenaje linfático. Bueno, lo primero que se debe de hacer en este procedimiento es respecto a el anclaje del inicio. Se tiene que pegar sin tensión. Eso va en la parte interna. Y nos vamos a ir por debajo de la tuberosidad de la tibia. Y luego cortamos y pegamos en la base de inicio, en donde cada parte haciendo un poquito de presión interna. Luego se flexiona la pierna. Como es una técnica linfática sin tensión y se pega presionando un poco sin levantarlo, volvemos a hacer la extensión, pegando el segundo anclaje. Y volvemos a la fricción. Y así, con el mismo procedimiento que se hizo al inicio, con el primer anclaje, se va pegando poco a poco, haciendo un poquito de presión. Muy buenas tardes, profesor. Soy la alumna Paz Micaela Púa Chumacero y el día de hoy aplicaré el vendaje neuromuscular para una estabilización de meniscos. Esto nos ayudará a procurar que no habrá más lesiones y no empeore la lesión que ya se tiene. Pedimos al paciente que se coloque en decúbito supino con una posición de rodilla de 90 grados. Procederemos a medir el vendaje neuromuscular de extremo lateral a extremo medial, pasando por delante de la tuberosidad tibial. Redondearemos los extremos de la cinta y limpiaremos la zona con alcohol para deshidratar la piel y así poder obtener una mejor adherencia. Rasgaremos a la mitad el papel con cinta y enlogaremos con una tensión de 70 a 100%. Ya pegado el cuerpo de la cinta, pegaremos las colas sin tensión en dirección a los vastos internos y externos, evitando tener arrugas. Gracias. Bueno, profesora, ante todo, muy buenas tardes. Me presento, soy la alumna Grisvania Núñez y en este caso voy a explicar un vendaje neuromuscular en corte I y pues se aplica pues básicamente para dar un soporte completo a la rodilla. Este vendaje se aplica cuando hay una debilidad muscular
o inestabilidad de la rodilla. Una de las causas puede ser por un esguince de los ligamentos de esta articulación, y también ayuda pues a disminuir el dolor y también pues a mejorar la circulación. En este caso vamos a proceder al aplicamiento de este vendaje. Al paciente se le va a pedir que esté en sedestación, en este caso sentado en una superficie o en una camilla, y lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que doble la rodilla a 90 grados. Ahora, en este caso yo las tiras ya las tengo cortadas, y lo que vamos a hacer es despegar el pegamento. Vamos a hacer una tensión de 80% debajo de la rótula. Y a los costados no aplicamos ninguna tensión, solamente lo colocamos. Pasamos para que quede bien pegado. Otro vendaje igual, de la misma manera. Lo colocamos encima. Igual, una tensión de 80%. Y en los costados lo pegamos normal. Ahora, para la otra parte es una tira más larga. Despegamos. Y en esta parte es que vamos a colocarlo en la mitad del muslo. Pegamos normal. Y cuando llegamos ya al borde de la rótula, vamos a colocar una ligera tensión. Bordeamos. Y en el borde lo colocamos normal. Lo pasamos para que quede más estable. Y igual, el otro vendaje, despegamos y colocamos en este caso la parte lateral del muslo, igual mitad del muslo. No colocamos tensión. Cuando llegamos al borde de la rótula, aplicamos una ligera tensión. Y luego colocamos. Así quedaría un vendaje para un soporte completo de rodilla. Gracias. Técnica para el dolor general de la rodilla. El paciente estará en supino con una semiflexión de rodilla. Recordemos que la superficie debe estar de preferencia depilada y opcionalmente podemos limpiar la zona con alcohol para deshidratar la piel y mejorar la adherencia de esta. Mediremos el kinesiotape desde la base de la rodilla hasta un tercio distal del muslo. Cortaremos 2 tiras en I, recordando redondear las puntas correctamente. La primera base irá bajo la base de la rodilla. La base la colocamos sin tensión. Desprendemos el papel de cada uno de los brazos, pegándolos también sin tensión por la cara interna y externa de la rodilla respectivamente. Nuestro otro vendaje, la base será en medio de los brazos del anterior tape, repitiendo el procedimiento de pegado de forma descendente.
Nos aseguraremos que esté bien adherido nuestro vendaje. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Soy el alumno Yersin del Colque. Hoy le voy a hablar sobre el vendaje neuromuscular para el dolor rotuliano. A continuación le mostraré cómo es que se hace un correcto vendaje neuromuscular. La conclusión del artículo: efectividad del vendaje neuromuscular en lesiones musculotendinosas de rodilla, futbolistas de dos equipos de la Copa Perú Cusco 2022. Resultó que el vendaje neuromuscular presentó una mejoría a los pacientes que fue utilizada, presentando una disminución del dolor del 100% y fuerza muscular restablecida en su 100% en casi todos los pacientes, más o menos un rango de 4 a 8% que no pudo llegar a ser del nivel bueno, pero sí restablecieron la mayor parte de su fuerza muscular. También en pacientes que presentaban deslizamiento posterior de la rodilla, pudieron corregir esta patología o esta afección. Y el diagnóstico después del tratamiento de todos los futbolistas fue de estar completamente sanos, sin presencia de la lesión con la que ingresaron al estudio. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.